Bienvenidos a esta tercera lección de nuestro módulo 1 de este curso de filosofía para profesionales. Les recuerdo, la idea de este curso es mostrar que se puede vivir de la filosofía. La filosofía es una profesión muy digna de la que se puede ejercer, pero también es cierto que no necesitas estudiar la licenciatura en filosofía para poder ser filósofo, ¿no? Recordemos los grandes filósofos de la historia y preguntémonos si ellos estudiaron la licenciatura en filosofía. Lo que sí es importante es aprender a filosofar, ¿no? Eso es fundamental. Hemos visto el día de hoy que estamos en el módulo 1 llamado ¿qué es filosofar? Y decidimos hacer una aproximación conceptual, definir primero qué es filosofar. Y las dos clases pasadas abordamos que filosofar es reflexionar de manera crítica, sistemática y holística sobre temas generales y universales, ¿no? Ya en los episodios pasados, si gustan revisarlos en YouTube y están cargados, pues pueden ver con más detenimiento exactamente qué es reflexionar, qué es implicar, porque vimos también el primer método o el primer proceso de la filosofía profesional, que es el proceso de construir, implicar, reflexionar y criticar. Y el día de hoy pasamos a un tema nuevo, pero relacionado y conectado con todo lo que hemos estado viendo. El día de hoy vamos a abordar el objeto fundamental de la filosofía, que es la pregunta. Normalmente está este cliché que se ha tomado incluso a modo de broma, de que el filósofo es un preguntón, de que el filósofo es ese sujeto que se la pasa preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién dijo? Y hay algo de verdad en esto. Si el filósofo tiene que preguntar. Y aguas, si tú te encuentras a alguien que se dice filósofo y en lugar de preguntar se la pasa haciendo juicios, posiblemente no sea un filósofo, porque debe de tener al menos alguna pregunta importante ahí. Entonces el día de hoy vamos a estudiar a fondo qué es preguntar y qué es plantear un problema. ¿Por qué? Porque así como yo recuerdo que cuando estaba en la carrera de sistemas computacionales, recuerdo que un profesor nos dijo que el sueño más grande de un programador era crear un virus. Yo no lo podía entender. Yo dije, pero ¿no debería de ser más bien crear un antivirus? Y me explicaba el maestro que es muy complicado hacer un virus porque va desde cómo lo transmites, cómo va a infectar a la computadora, cómo va a evitar ser rastreado, cómo evitar los antivirus, bla, bla, bla. O sea, es muy difícil hacer un virus. Y ahora que soy filósofo profesional entiendo porque el sueño dorado de un filósofo es encontrar un problema. ¿Por qué digo encontrar un problema? Porque espero que el día de hoy todos salgan con la certeza de que en realidad es muy raro que llegue a tu consultorio, a tu despacho de filosofía. Es muy raro que llegue un problema, ¿sí? El primer paso cuando vas a atender a algún paciente o si no te quieres dedicar a la consultoría filosófica de manera personal, el primer paso es reconocer si estás ante un problema o no. El día de hoy pretendo convencerlos de que en realidad va a ser muy raro, es muy extraño y va a ser muy raro que te encuentres con un problema con tus pacientes. Por lo general, lo que ellos tienen son dudas, sí, filosóficas por supuesto, pero no son problemas. ¿Ok? Bueno, creo que ya fue mucha verborrea para la introducción, entonces vámonos al tema. Vamos aquí a empezar. Problemas. ¿Qué es un problema? Aquí me gustaría hacerlo un poquito más interactivo, poco. Como les mencioné desde el episodio 1, no quiero forzar a nadie a participar. Entonces, el que guste, me encantaría. Abner, tú pues que ya tienes experiencia conmigo participando, ¿me apoyas en esta dinámica? Sí, ahí te va. Te voy a hacer una serie de preguntas y quiero que me respondas, ¿de acuerdo? Si yo te dijera en este momento que en este momento que estamos nosotros aquí en este curso hay niños muriendo de hambre
yo te pregunto, ¿ese es un problema? ¿Qué responderías? Perfecto. Hasta ahí. No te emociones. Y si te dijera que en este momento lamentablemente están siendo abusadas de manera física y emocional y mental mujeres en el mundo, ¿ese es un problema? Perfecto. Eso era todo, Abner. Pues nuestro amigo Abner cometió el error porque ninguno de los dos casos que mencioné son un problema. Y antes de que ustedes empiecen a creer que yo soy un tipo insensible, que soy un tipo que cómo no va a ser eso un problema. Y es que los problemas tienen forma de pregunta. Y lo que yo estuve haciendo fue señalar hechos. Lo primero que debemos de entender esta noche es que no es lo mismo un hecho que un problema. Un problema es una pregunta y un hecho es una afirmación sobre algo que ya ocurrió o que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Pero en ningún momento confundamos problemas con hechos, ¿de acuerdo? Entonces, los hechos lamentables como los niños muriendo de hambre o mujeres sufriendo de abuso no son un problema, son hechos, pero no significa que no estén relacionados con los problemas. Lo que un filósofo hace es tomar los hechos de la vida, de hechos lamentables como estos que mencioné, y sobre ellos empezar a plantear el problema. ¿Queda claro? Cuando llega un paciente a tu despacho, no te va a llegar con el problema. Él cree que sí. Va a llegar y te va a decir, Lig, es que yo tengo un problema, fíjate que me cortó mi pareja y tengo miedo de no volver a amar. ¿Te fijas? En ningún momento hizo una pregunta. Afirmó que lo terminaron y afirmó que tiene miedo. Punto. En ningún momento llegó con una pregunta. Entonces, si tú te dejas llevar por la emoción y dices, no, sí te entiendo, es que es bien difícil. No. No puedes tú maleducar al paciente, al cliente. Tienes que explicarle, no, mira, lo que tú tienes no es un problema, son hechos. Pero vamos a ver el problema, vamos a plantearlo. Entonces, hasta aquí dejo en... Recuerden que tienen abierto ahí el chat privado de StreamYard para que me escriban ahí dudas o comentarios, lo que gusten. Pero hasta aquí, que quede claro, un problema es una pregunta. ¿De acuerdo? No es un hecho, no es una afirmación, no porque algo no me guste, no porque algo considere que es feo, es un problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que un problema se tiene que convertir a pregunta. Tiene que ser una pregunta. Parto de los hechos para construir preguntas. Pero antes de pasar al paso del hecho a la pregunta, quiero contarles que hay varias preguntas que son de cajón, que son las básicas de la filosofía. Número 1, la pregunta ontológica o factual. También la puedes encontrar así. ¿Cuál es la pregunta ontológica? Esa es bien fácil de reconocer porque siempre empieza con un ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo otro? Toda pregunta que inicie con ¿qué es? Es una pregunta ontológica o factual. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es el abuso? Si empezamos con ¿qué es? Es una pregunta ontológica. Tenemos la pregunta deontológica que se reconoce por el ¿qué debo hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Correcto? Es bien importante que cuando tú construyes sistemas holísticos, como los vimos la clase pasada, debes incorporar estas preguntas. En una filosofía como sistema, no basta con decir, pues yo voy a hacer un sistema filosófico para definir al amor. No, también incluye y qué debemos de hacer con el amor. ¿Qué debo de hacer con mi amor que doy? ¿Qué debo hacer con el amor que recibo? Etcétera. Luego tenemos la pregunta ética, que es, ok, ya vi lo que hay que hacer, pero ¿es correcto? O sea, en realidad, eso que ya decidí o eso que ya me pregunté, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Va a causar un bien o va a causar un mal? Entonces es bien importante separar la deontología de la ética. Luego tenemos la pregunta conceptual. La pregunta conceptual la podemos reconocer por el cómo. O sea, cómo funciona, cómo es esto, cómo es eso, cómo es aquello. Regresando al ejemplo del amor, bueno, ¿cómo funciona el amor? O
cómo lo reconozco o cómo se manifiesta, cómo se da, cómo se recibe. Si empieza con un cómo, es una pregunta conceptual. Después tenemos la pregunta crítica. Ya vimos en la primera clase qué es una crítica. Entonces, ¿cuál sería la pregunta crítica? La pregunta del ¿y por qué? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué el amor es un problema? ¿No? Regresando a este ejemplo. ¿Por qué me importa? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué? ¿Por qué no lo recibo? ¿Por qué no lo doy? Etcétera. Y luego tenemos la pregunta existencial, que ya es de las más difíciles, que tiene que ver con el sentido, con el ¿y para qué? ¿Para qué amar? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido de amar o de ser amado? Entonces, esa es la pregunta existencial. Y nos faltan dos. La pregunta reflexiva, que también desde la primera clase ya analizamos lo que es la reflexión. La pregunta reflexiva sería analizar los elementos que componen a mi pregunta. Yo tengo que reflexionar, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece mal, ¿no? Entiendo bien el concepto, entiendo bien la definición o tengo dudas. Y por último, la más difícil de todas, la más difícil, tanto en lo personal como en lo profesional. En lo personal, porque cuando tú filosofes por ti, para ti, esta pregunta es muy... Ay, lo escribí mal, perdónenme, es epistémica. Discúlpenme, listo, ya lo corregí. Y cuando estás con un cliente es muy difícil esta pregunta porque hay clientes que no te la van a creer, que no te la van a comprar. Entonces, si tú no has hecho la pregunta epistémica, posiblemente crees una desconfianza con el cliente. ¿Y cuál es la pregunta epistémica? La pregunta por el ¿y cómo sé que todo esto? La reflexión, la existencia, la crítica, el concepto, la ética, la deontología, la ontológica. ¿Cómo sé que todo eso es verdad? ¿Cómo sé que no es solo un choro, unas frases de autoayuda, unas frases estoicas que vi en TikTok y que con las que pretendo impresionar al paciente? No. ¿Cómo puedo demostrarle al paciente que esto que le estoy diciendo, este planteamiento del problema, estos conceptos, estas reflexiones son verdaderas? Porque no podemos cometer error de sentirnos que como somos filósofos lo sabemos todo y que nadie nos puede ganar y que siempre debemos de estarnos preguntando, bueno, ¿y estoy seguro y estoy convencido de esto? Y si el paciente me pregunta sobre las bases, ¿podré responder? Entonces, estas son las preguntas básicas con las que nosotros planteamos problemas. Pero todavía no les he dicho que es un problema, solo les dije que tiene forma de pregunta y que la pregunta, pues estos son los tipos. Pero ¿cómo se crea o cómo se construye una pregunta? Aunque no lo crean, hay que aprender a preguntar. Si tú no preguntas de manera correcta, puedes desviar la atención y en lugar de ir al problema, terminas en todos lados menos en el problema. Entonces hay que saber preguntar. Primero hay que elegir la palabra interrogativa. Entre las que vimos ahorita hay que elegir. Voy a preguntar por el qué, por el cómo, por el quién, por el para qué, por el por qué. Debo de entender esto. Si yo no elijo la palabra interrogativa correcta, cuando el cliente me responda, posiblemente nos desvíe y nos lleve a un camino que nos aleje del problema. Por eso debo de elegir bien. No se trata de que vean que ser un terapeuta filósofo es como ser un chismoso, como el y cuéntame qué te dijo y luego y qué cara puso y qué le contestaste. No, es elegir la palabra interrogativa correcta que nos va a llevar al problema. No es preguntar por preguntar. Número 2, el objeto de la pregunta, ¿no? En el ejemplo del amor, cuando pregunto ¿qué es el amor? Estoy eligiendo la palabra interrogativa ontológica, el qué es. ¿Y cuál es el objeto al que va dirigido la pregunta? Pues al amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Y luego la situación o contexto, importante. Nosotros tenemos que entender en este ejemplo del amor que no es lo mismo el amor en México que el amor en Italia, que el amor en la India, que el amor en Japón. Entonces, ¿qué es el amor en México? Porque eso es lo que nos interesa. Si tu cliente, por ejemplo, es una persona perteneciente a la monosexualidad, entonces, ¿qué es el amor monosexual? ¿Qué es el amor homosexual? ¿Qué es el amor heterosexual? O si llega y te dice, no, es que yo me quiero tener varias parejas. Bueno, ¿qué es el poliamor?
Entonces tenemos que aprender a contextualizar. No se trata de llevar al cliente a la generalidad. Se trata de entender la situación y el contexto del cliente. Eso es bien importante. No estamos filosofando para nosotros o para una academia. Estamos filosofando para nuestro cliente. Entonces debemos de entender su situación y su contexto. Si él me dice, fíjate que vengo a verte porque mi mujer me encontró con otra y pues está muy enojada y se quiere divorciar, separar. Entonces está señalando hechos. Yo tengo que hacer la pregunta. Entonces yo le podría preguntar, ¿por qué la engañaste? Pero ahí nos falta la situación y el contexto, que ya va implícito porque estamos hablando de él y de su pareja, ¿no? Y por último, la dirección. ¿A quién va dirigida la pregunta? ¿Va dirigida al cliente o estoy preguntando en general? Obvio, tiene que ir dirigida al cliente, ¿no? Entonces, estos son los 4 elementos de una pregunta. No son complejos, pero siempre tienen que acompañar. Ahora sí, si no tienen dudas, déjenme revisar aquí el chat, ¿no? Todo va muy bien. Entonces ahora sí, ¿qué es un problema? Bueno, como les dije, un problema es una pregunta que provoca más preguntas o que provoca dudas. ¿Cuáles son las dudas que debe de provocar una pregunta para que sea un problema? Primero, ¿tiene respuesta? O sea, mucha gente cree que un problema es una pregunta difícil. No, no es que sea difícil. Es que tenemos que preguntarnos si siquiera tiene respuesta. Si yo les pregunto ahorita, no sé, ¿cómo se llamaba la esposa de Sócrates? A lo mejor muchos pueden decir, ándale, mira, ese es un problema porque no sé. No, no es un problema. No porque no lo sepas es un problema, porque sabes que existe la respuesta y sabes dónde buscarla. La puedes googlear, le preguntas a una inteligencia artificial y ya está, o le preguntas a tu maestro de historia o a tu maestro de filosofía o agarras una enciclopedia. O sea, no porque no sepas la respuesta es un problema. ¿Queda claro esto? Para que sea un problema, debo siquiera dudar que exista una respuesta. Y si sí, ¿dónde está? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde la busco? Si tu respuesta es al rato la googleo, entonces para ti eso no es un problema. Pero si ni siquiera tienes la certeza o la confianza de que la puedes encontrar en internet o en algún libro, estás en un problema. Porque dices, bueno, ¿dónde está la respuesta? O, ¿quién lo sabe? ¿A quién le pregunto? He platicado con muchos alumnos y les pregunto, ¿quién de aquí cuando tiene problemas existenciales acude con los papás? Casi nadie levanta la mano. ¿Quién acude con el sacerdote o el pastor? Casi nadie levanta la mano. ¿Quién acude a su terapeuta, a su psicólogo? Casi nadie levanta la mano. Y cuando les pregunto, ¿y quién acude a los amigos? Todos levantan la mano. Y les pregunto, ¿pero por qué con los amigos sí están igual o peor que tú? Por un tema de confianza. Porque ellos no saben quién tenga la respuesta. No saben a quién preguntar. Entonces, prefieren preguntar a alguien que está como ellos porque ese es el problema que les mencionaba hace 2 semanas de que el filósofo saliera de la sociedad, saliera de su rol social de consultor. Cuando el filósofo desaparece como consultor social, cuando desaparece como ese al que la gente acudía para preguntas existenciales, esta pregunta de ¿y quién lo sabe? Se volvió un problema. Y si tú buscas un licenciado en filosofía pensando que lo sabe y le dices, oye, licenciado, usted me puede explicar mi problema, y es muy posible que el licenciado te diga, no sé. Entonces, la idea de este curso, la idea de ser filósofos es poder ayudar a resolver problemas, ser los que sabemos o ser los que tenemos el conocimiento de los sabios que nos preceden, de los filósofos anteriores, y volverlo a poner sobre la mesa. Ahora, si no, yo digo, es que esto no tiene solución, no hay forma, no hay respuesta. Entonces me pregunto, ¿puedo crear una respuesta? A lo mejor eso es lo que me va a hacer trascender, ser el que respondió, el que resolvió este problema. O si de plano no hay forma, nadie lo sabe, no está la respuesta, no existe la respuesta, no se puede crear
Entonces, ¿cómo aceptarlo? Aquí quiero hacer una pausa que tiene que ver con el tema, no crean que me estoy desviando. Habrá algunas personas que ya habrán notado, por ejemplo, el hecho de que aquí puse signos de interrogación y abajo no los puse, aquí tampoco los puse. Y a lo mejor pueden creer que tuve un error y no me lo dicen porque temen herir mis sentimientos. Y pues se los agradezco, pero no. Y es bien importante esto. Cuando usas la palabra interrogativa no necesitas los signos de interrogación. Esto es porque cuando tú escribes textos de filosofía van a estar llenos de preguntas y visualmente es muy feo ver signos de interrogación por todos lados. Entonces la RAE dice que si empiezas con una palabra interrogativa como el cómo, quién, no necesita los signos de interrogación. En cambio, si no vas a usar una palabra interrogativa como aquí, pues entonces sí tienes que agregarlo, si no, no se va a entender si es pregunta o es afirmación. Entonces, esto es un problema. Una pregunta que te impacta, que no sabes qué decir, que no sabes qué responder. Y el filósofo no puede caer en esto. Cuando las personas buscan al filósofo es porque tienen un problema o creen tenerlo. Y si te dicen, licenciada, tengo este problema, ¿qué hago? Y tú respondes, pues no sé. Entonces no eres un filósofo. ¿Por qué? Porque se supone que tú sí sabes la respuesta. Se supone que tú debes de tener esa amplitud de mente y esa capacidad de decir, vamos a buscar la respuesta. No vamos a declarar como problema algo por mi ignorancia. Yo le puedo decir a un paciente, sabes que mira, no lo sé, pero no creo que sea un problema. O sea, se vale decir, no lo sé. Tampoco crean que uno lo debe de saber todo. A lo que me refiero es que no te debes de rendir, no debes de decir, y sí es cierto, es un problema. No porque no lo sepas, es un problema. Si intuyes que hay una respuesta o varias respuestas, aunque no las tengas, entonces no es un problema. Hasta que no demuestres que no hay respuesta alguna, entonces no lo declares un problema. Tengo 13 años dando consultas e intervenciones filosóficas y solamente me han llegado 2 verdaderos problemas. 2. Y no son filosóficos. 2 problemas donde he tenido que decirle al paciente, es que no se puede hacer nada. El primero fue un chico que tenía un problema con su miembro reproductor que lo consideraba demasiado pequeño y él sufría por eso. Y que le digo, pues es que yo sepa o investigamos, no hay forma de agrandarlo, pues no hay nada que hacer. Y el otro, que va muy de la mano, porque también es fisiológico, es el tema de la muerte. Cuando él dice, es que no me quiero morir, pues es que tienes que morir. Y no lo digo a alguien que ya está declarado a morir, sino me lo han dicho jóvenes. Es que yo no quiero morirme, yo quiero vivir para siempre, quiero ser eterno. No se puede. Aquí es bien importante que tú, por ejemplo, si alguien llega y te dice, es que yo sufro por pensar en la muerte, por el tema de la muerte me angustia. Bueno, no hay respuesta. No sabemos qué hay más allá. No sabemos si ya es el fin, si podamos reencarnar. No sabemos si la metempsicosis platónica es real. No sabemos si existe la reencarnación hinduista. No sabemos si existe el samsara. No sabemos si existe. No sabemos. No sabemos si hay otro mundo, si existe un cielo, un infierno. No sabemos. Entonces, si un paciente ahí me dice, Lick, según tú eres filósofo, ¿qué hay después de la vida? No lo sé. ¿Lo puedes saber? No. No tenemos las herramientas para saber. Entonces tú puedes decirle, ese sí es un problema. O sea, si vas a sufrir porque no quieres aceptar algo que es real y que va a pasar, entonces estás en un problema. Entonces, como no podemos crear una respuesta, entonces sabes que hay que ayudar al paciente a aceptarlo. Hay que aprender a aceptar la muerte. Ahora, afortunadamente, ya que estoy tocando el tema de la muerte, podemos crear respuestas, no soluciones, pero está la respuesta religiosa, por ejemplo. Ya les mencioné la respuesta hinduista, la respuesta platónica, la respuesta budista. Entonces, pero tenemos que aceptarlo. Entonces,
No sé si hasta aquí haya dudas. Para mí es bien importante que, que ustedes que entiendan a la perfección lo que es un problema. Es importantísimo porque, repito, te van a llegar a tu despacho, o si tú no, a lo mejor no te quieres dedicar a la consultoría, pero quieres ser filósofo, tarde o temprano alguien te va a llegar y te va a decir, oye, tengo este problema. Y tú debes de saber reconocer si es o no es un problema. Mi amigo Luis, que se dedica a la educación, no me dejará mentir. Cuando tú les pides a tus alumnos que hagan proyectos o que hagan tesis, suena chistoso. El gran problema de ellos es que no saben plantear problemas. O sea, es que ya teniendo el problema, órale, nos dejamos ir. Pero aunque no lo crean, es muy complicado plantear un problema. Cuando llega el paciente conmigo me dice, tengo este problema, y empieza a contarme y yo ya estoy pensando en 1000 soluciones. Le digo, mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacer aquello, mira, y también está ta. Por eso muchas veces se crea el mito de que el filósofo tiene respuestas para todos. No es que tengamos respuestas para todos, es que en realidad hay muy pocos problemas. Entonces, me gustaría que me dejaran aquí en el chat si está completamente claro lo que es un problema, porque repito, es con lo que vamos a trabajar. Entonces debemos de tener claro qué es un problema. Un problema es una pregunta que me deja en silencio, no sé qué contestar. Les había dicho que hay una relación entre los hechos y los problemas. Un hecho no es un problema, pero sí se relacionan. Los hechos son esos ladrillos con los que vamos a construir un problema. Retomando el ejemplo, gracias amiga Eli, qué bueno que todo está claro. Regresando al ejemplo que hice con Abner de los niños muriendo de hambre. Si yo digo, oye, los niños están muriendo de hambre, repito, eso no es un problema. Habría que construir un problema a partir de ese hecho. Tenemos que hacer una pregunta que deje a la sociedad, que deje a los que nos están escuchando sorprendidos, que no sepan qué decir. Una forma de hacerlo podría ser, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI haya personas, niños, que no puedan tener el alimento mínimo para subsistir? Ahí usé la palabra interrogativa, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que en un momento de la vida donde tenemos tecnologías impresionantes haya gente pasando situaciones extremas, clásicas, arcaicas? Mientras que nosotros disfrutamos de las maravillas, de los beneficios de la tecnología, hay quienes todavía siguen sufriendo lo mínimo, lo básico, lo más primitivo, que es el alimento. Con el ejemplo de las mujeres, ¿cómo es posible? Bueno, pero no quiero repetir el cómo. Es, ¿qué vamos a hacer para evitar que las mujeres sigan siendo abusadas? Ese es un problema, porque te quedas de, híjole, sí, ¿cómo le hacemos? No es fácil. Entonces, un problema, repito, es una pregunta que te deja asombrado, que no sabes qué decir. No por ignorancia, no es porque no sepas. Es porque dudas siquiera de que tenga solución, de que exista una respuesta. Siempre que digo solución, no sé si se han fijado que luego la cambio por respuesta, porque solución y respuesta son distintas, nada más que a veces por costumbres se me va. Pero la solución es definitiva y la respuesta es múltiple, es contextual y es subjetiva. Entonces lo correcto es decir respuestas. Es cierto, la filosofía no soluciona nada, pero sí tiene respuestas para todo, o casi para todo. Entonces, eso es un problema. Cuando llega tu cliente, tu paciente, no debes de espantarte, no debes de asustarte, no debes de decir, híjole, es que qué problemón tiene. No. Por eso tú estás estudiando filosofía, por eso estás estudiando sistemas de pensamiento filosófico, para que tú puedas ayudarle a tu paciente diciéndole, no, mira,
eso que te está pasando, eso que te genera duda, eso que te genera ansiedad o estas crisis, hay filósofos, gente muy sabia que se enfrentó a lo mismo que tú y nos legó, nos heredó estas respuestas y entonces les compartes, ¿va? Pero no crean que este curso es tan fácil, no es únicamente decirles, bueno, esto es un problema, pam, 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 bye. No. También les voy a enseñar cómo plantear y cómo resolver problemas filosóficos. Repito, no se trata únicamente de decirle al paciente, eso que tiene no es un problema, vete. No. O sea, tenemos primero que decirle, mira, lo que te está pasando no es un problema real porque tienes soluciones, tienes respuestas, pero no tienes opciones. También tenemos que darle esas opciones. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y es cómo se plantea un problema. Repito, no podemos dejarnos llevar por la emoción, no podemos hacer un drama. Si nos dice nuestro cliente es que tengo este problema y nos cuenta su vida, la vida más dramática, más cruel, no podemos nosotros decir, híjole, cómo ha sufrido. No, sí, ¿qué problemas tiene? Solo son hechos, lamentables, tristes, sí, pero no son un problema. Entonces, ¿cómo construyo la pregunta? Número 1, importantísimo, entender el hecho. Por eso, una característica del filósofo consultor es que interrumpimos mucho al paciente. Cuando el cliente está hablando, está diciendo, no, pues yo de niño, bla, 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 y luego esto, y luego aquello. Hay que interrumpirlo todo el tiempo, porque si los dejamos hablar, se van por la libre, como decimos coloquialmente, y cuando te das cuenta, ya lo perdiste, ya dijo tantas cosas, y lo peor es que el cliente ni siquiera te las dice en orden cronológico. Mezcla pasado, presente con ansiedades futuras. Entonces es bien importante estarlo interrumpiendo porque tenemos que entender bien el hecho. A ver, si la persona llega y dice es que mi pareja me cortó y estoy sufriendo, a ver, entender bien qué pasó. Entonces hay que preguntarle cuánto tiempo tenían juntos, cómo era su relación, ya vivían juntos, no vivían juntos, ya habían hecho plan. O sea, tenemos que entender bien lo que nos está diciendo. No podemos responderle con un vulgar, pues ya supera la que sigue. No, tenemos que entender. Tenemos que hacer la deconstrucción, que ya lo saben, ver qué premisas y presupuestos están implícitos. Si te dicen, es que ¿por qué siempre elijo al mismo tipo de mujer? Ese es para el cliente hipotético, a lo mejor ese es su problema. No sé por qué me minimiza y quiero que la vean grande. Entonces, a lo mejor para el paciente es un problema de es que siempre elijo al mismo tipo de mujer. Bueno, pero ¿cuáles son las premisas que están implícitas? A ver, número 1, ¿eliges? O sea, me estás diciendo que de manera consciente tú dices, esa se parece a mi patrón, entonces voy por ella. Seguramente el cliente va a decir, no, o sea, no es que yo las elija, pero siempre terminan así. Entonces aquí pasaríamos un presupuesto, él está presuponiendo que así son. Él no está suponiendo, no está tomando que a lo mejor él las convierte. ¿Me entienden? Entonces por eso es bien importante lo que vimos en el primer clase, la deconstrucción. Tenemos que buscar esas premisas y esos presupuestos que nuestro cliente trae y que le hacen suponer que tienen un problema y que ya intentaron por aquí, por allá y no encuentran la respuesta. Y entonces nosotros tenemos que recurrir a premisas contra ejemplos. Es decir, si me dicen, es que todas las mujeres son iguales, con una mujer que les demuestres que no es igual, pum, y es bien fácil, le dices, oye, ¿y tu mamá es igual a ella? Ah, no, mi mamá es diferente. Ah, entonces no todas son iguales. Oye, ¿tu hermana también es como ella? No, mi hermana es, tu hija, no, ellas no. Entonces es bien fácil, es buscar una premisa, una afirmación breve, pero que sea un ejemplo contrario. Que haga que él mismo diga, no, no es así. Tenemos que nosotros, aquí discúlpenme otra vez, este está repetido, esto no debe ir. Entonces es importante que tú tengas la capacidad de tener premisas que te sirvan de contraejemplos. Y aquí me voy a detener un ratito para hablarles de estos dos conceptos. La dialéctica idealista o hegeliana y la dialéctica irónica
o socrática. ¿Qué es una dialéctica? Es un ejercicio filosófico retórico que tiene como objetivo llegar a una respuesta que de entrada no es visible, es decir, genera respuestas, hace que emerjan. ¿Cómo funciona la dialéctica? Perdón, se me complica la palabra idealista. Esa seguramente la han escuchado de varias formas, pero la más común es tesis, antítesis y síntesis. Es decir, cuando el paciente llega, él llega y pone la tesis. Licenciado, licenciada, yo tengo este problema y por eso soy infeliz. ¡Pum! Esa es su tesis. Nosotros tenemos que crear la antítesis. Lo contrario, tenemos que decirle, bueno, pues yo pienso que eso que te está pasando no tiene por qué hacerte sufrir, no tiene por qué ponerte mal. Pero no se trata de discutir, no se trata de que él diga, no, pues tú estás equivocado, tú no me entiendes, es que tú lo dices desde tus beneficios, bla, bla, bla. Ni se trata de que tú le digas, es que tú eres un dramático, yo que tú no. No. Por eso existe el tercer paso de la dialéctica, que es la síntesis, que es cuando integramos de manera holística, lo bueno es que ustedes ya saben lo que es el holismo, integramos de manera holística la tesis y la antítesis. Eliminamos aquellas contradicciones que no pueden coexistir y dejamos la naturaleza del problema. Y entonces ahora sí estamos avanzando en el planteamiento del problema, porque él llegó con su tesis que lo hace sufrir. Yo le dije que no tiene por qué sufrir, no tiene sentido lo que dice, y luego entre los dos trabajamos para crear una síntesis donde él cede al aceptar que no es un problema tan grande, y yo cedo al decir que es importante para él o para ella resolverlo. No sé si haya dudas sobre lo que es la dialéctica idealista, pero en lo que lo escriben en los comentarios, si las hay, paso a la dialéctica irónica. Es la que usaba en sus diálogos Sócrates. Bueno, según Platón, es como Sócrates dialogaba. Y en matemática le llamamos reducción al absurdo. Es decir, si alguien llega y te dice, es que, no sé, jamás voy a ser feliz. Ah, no, ya sé cuál. Este es muy común. Que me dicen, es que el amor no existe. Así. Dices que sabe Kelly, yo ya vi que el amor no existe. Muéranse hombres, muéranse mujeres. El amor no existe. Entonces aquí aplico una dialéctica irónica que es, no le llevo la contraria. En la dialéctica idealista le llevo la contraria cuando hago una antítesis, pero en la dialéctica irónica no le llevo la contraria. Lo que voy a hacer es, a través de mi discurso, hacer que el cliente diga, ah, no, sí es cierto, o sea, es que no tiene sentido lo que dije. ¿De qué manera? Preguntándole, bueno, si el amor no existe, entonces no existe ni dentro de ti ni fuera de ti, ¿correcto? El cliente dirá, claro, o sea, si no existe, pues no existe. Entonces, si no existe, no lo puedes pedir. Y entonces, si no puedes pedir amor, entonces, ¿por qué estás reclamando amor? ¿Se fijan? Lo que hice no fue llevarle la contraria, sino agarré su frase, su argumento, y lo llevé al extremo. Lo llevé al extremo hasta que él mismo dijo, ah, no, pues sí, es que no puede ser literal. Claro que tiene que existir, porque si no existe, entonces ¿qué pido? Y si no existe lo que estoy pidiendo, entonces quien está mal soy yo. O si no existe el amor, entonces, pues ¿qué le pido a mi pareja si no existe? Entonces queda claro, la dialéctica es fundamental para nuestro planteamiento del problema. Muchas veces en alguno de estos pasos, el cliente dice, no, pues sí, es que no, ni siquiera llegamos al planteamiento del problema. Ahora, después de que hicimos este recorrido, tenemos que hacer la pregunta. Entonces, regresando al ejemplo de los niños muriéndose de hambre. Entonces, ¿qué implica la frase hay niños muriendo de hambre? Implica cuestiones políticas, implica cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones gubernamentales, aquí filosóficas, por supuesto. Entonces, aquí están implicadas muchas cosas, muchos
presupuestos, ¿no? El presupuesto de este moderno de, pues si son pobres son porque quieren, si se mueren de hambre es porque quieren, o sea, no. Hay que ver qué presupuestos están aquí. ¿Cuáles son las premisas contra ejemplos? Porque hay niños que no. Me quedo en clase con Cel. Ok, de acuerdo, Eli. Y aquí podemos usar la dialéctica. Bueno, ¿cómo puedo yo ver de qué manera poner una antítesis de que no todos los niños se mueren de hambre, niños que sí tienen accesos? ¿Y cómo podemos llegar a esa síntesis de que todos o la mayoría tengan acceso a la alimentación? Y entonces después de este recorrido ya puedo hacer la pregunta. Y la pregunta en el ejemplo de los niños usando esto sería, bueno, si las cosas siguen así, va a llegar un punto donde la gente, que ya está ocurriendo, ya no quiera tener hijos porque no quiere que terminen muriéndose de hambre como los demás. Y de hecho de ahí se agarran los que son pro aborto también para justificar el aborto, como es que ¿cómo voy a traer más niños a este mundo con niños que no tienen para comer? O cuando hay niños en orfanatos pasando hambres y yo quiero traer más niños. Entonces aquí ya puedo hacer la pregunta. La solución es dejar de tener hijos. La solución es posiblemente esa. Quizá el problema no sea la alimentación o la distribución. Quizás el problema sea, si yo soy consciente de que mis posibilidades económicas y nutricionales no son buenas, ¿para qué te traer hijos, no? En fin, aquí es donde se hace la pregunta. Entonces el planteamiento del problema, como ven, no es nada fácil. Yo estoy aquí intentando ponerles ejemplos sencillos, pero es que no es fácil. Igual si el tema es el de la violencia hacia la mujer, igual. O sea, ¿qué hay detrás de que en este siglo haya mujeres siendo violentadas todavía? Donde se habla de empoderamiento, donde se habla de sororidad, porque incluso he visto mujeres siendo violentas con mujeres, y es cuando digo, ¿y la sororidad dónde queda? Entonces, ¿cuáles son las premisas y presupuestos que hay ahí? Implicaciones culturales, educativas, sociales, ¿no? Incluso religiosas. ¿Qué contraejemplos puedo aquí? Yo aquí no encuentro ningún contraejemplo. Cuando es un verdadero problema, no vas a encontrar contraejemplos. Es que si de verdad es un problema, aquí vas a fallar. Si de verdad es un problema, la dialéctica no va a funcionar. La dialéctica va a topar pared. Repito, estos dos son muy buenos para acabar con un problema. Pero si sí es un problema, aquí lo vas a ver, aquí te vas a topar con pared y entonces haces la pregunta. ¿Cómo vamos a acabar con la violencia? ¿De acuerdo? Entonces, así es como se plantea. Ahora, ¿cómo se resuelve? Hay un matemático, hubo un matemático holandés, George Polya, que diseñó un libro hermoso que se llama Cómo plantear y resolver problemas matemáticos, y de ahí me inspiro para crear este método desde que estaba en segundo o tercer año de la facultad, y pues hasta el momento me ha funcionado. Entonces esto que les voy a comentar es algo completamente pues mío, completamente desarrollado en el despacho de filosofía. Repito, está inspirado en la obra de George Polya, pero él es matemático y yo hice el traslado y la metaforización filosófica. Como les dije, este es un ejemplo de lo que es ser holístico. Entonces, ¿cómo se resuelven? Número 1, importantísimo, tengo que entender cada término, incluyendo las partículas interrogativas. ¿Cómo quieres? Por ejemplo, si alguien me dijera, es que el problema es la siguiente pregunta: ¿el amor existe? Imagínate qué bobo que yo me lance a responder, no, sí, claro, el amor sí existe porque yo digo. No, espérate. Primero define qué es el amor. Define qué es existir. Y fíjate que la pregunta, la partícula interrogativa que usé fue el ¿qué es? Es decir, quiero una definición. No quiero que me des ejemplos, porque esa es la otra. Cuando yo le pregunto a mis alumnos, ¿qué es esto? Y me dicen, es como, por ejemplo, no te estoy pidiendo ejemplos, te estoy preguntando qué es. Entonces, es bien importante. Si yo no entiendo uno de los términos del problema, posiblemente no lo pueda responder
o la respuesta que yo dé no tenga nada que ver. Cada término. Por eso es muy común que cuando tú platicas con un filósofo y le dices, oye, es que fíjate que el otro día fui a la tienda y pues no me gustó cómo un papá trató a su hijo, ¿no? ¿Cómo ves? Y por eso es muy común que el filósofo responda, bueno, ¿qué entiendes tú por paternidad? Por ejemplo, yo les he llegado a preguntar a mis alumnos, ¿quién de aquí es hijo? Y todos se me quedan viendo con cara de, profe, pues qué pregunta tan boba, pues todos somos hijos. Y yo les pregunto, bueno, ¿y cómo me demostrarías que eres hijo? Y me dicen, pues porque estamos aquí, o sea, no somos generación espontánea, venimos de unos padres y por el hecho de tener padres nosotros somos hijos. Y les digo, es que ustedes dieron una respuesta naturalista, lo cual implica que están resignados a ser hijos. Pues si tengo padres, pues obvio soy hijo. Y nadie en toda mi vida me ha respondido, soy hijo porque quiero serlo. Es decir, porque hay una voluntad, hay una conciencia de lo que significa ser un hijo, de lo que significa ser un hijo, del compromiso de ser un hijo. Y lo mismo con los padres. Muchas llegan y me dicen, es que tú no sabes porque no tienes hijos. A ver, tú tienes hijos, sí, y sabes lo que significa ser padre o ser madre. No estoy diciendo que me des ejemplos, claro, tienes ejemplos, lo vives, pero ¿qué es? Dime, yo que no lo sé. ¿Qué es? No es como que tengo un hijo y automáticamente me llegó el conocimiento de lo que es ser un padre. Entonces le pregunto, ¿qué es ser padre? ¿Qué es ser hijo? ¿Ok? Entonces, entender cada término, cada uno, incluyendo, repito, las preguntas o partículas interrogativos. Número 2, y esto es padrísimo, aquí nos vamos a entretener un buen rato. Concebir un argumento filosófico. Tú le tienes que dar a tu cliente un argumento filosófico. Un argumento filosófico que lo haga resolver su duda existencial, su problema. Pero primero, antes de decírselo, tienes que concebirlo. ¿Y cómo se concibe? Aquí te dejé una especie de preguntas clave. Como Jorge y Eli se nos fueron, repito lo que les estaba comentando, que hay que entender cada término y ya que dices tú, ok, ya entendí, tenemos que concebir, construir, armar un argumento filosófico que le vas a decir a tu cliente, a tu paciente. Pero ese argumento, antes de decírselo, primero tienes que ordenarlo en tu mente o en tu libreta. ¿Cómo se construye este argumento? Aquí te dejé algunas preguntas claves, algunos indicadores para que te puedan ser de utilidad. No tienen que ser los únicos, tú puedes agregar o quitar, pero son los más comunes que yo uso. A ver, ¿cuál es mi postura? O sea, ¿yo estoy a favor de lo que me dice mi paciente o estoy en contra? O sea, ¿mi argumento va a ser para animarlo o va a ser para que él se retracte? Si tengo una paciente que me dice, ¿sabes qué? Yo quiero darle un sentido a mi vida, quiero ser una mejor persona, quiero ser una persona virtuosa, pues obviamente mi postura va a ser a favor. Ok, perfecto, vamos a trabajar. Si me dice, fíjate que yo lo que quiero es seguir siendo un mantenido, quiero seguir siendo una escoria, no, entonces mi postura es, eso no es virtuoso. Entonces, para ninguna ética lo que me estás comentando es algo que debamos de promover. Entonces, ¿tienes claro cuál es tu postura? Número 2, ¿qué idea vas a defender? Por ejemplo, ayer, antier una paciente me dice, voy a darme una oportunidad con fulano. Y yo le dije, oye, pero si a fulano ya lo has rechazado otras veces, ¿por qué ahora le vas a dar una oportunidad? Y la respuesta fue, porque de todos los que he tenido es el menos peor. Entonces, ¿cuál es la idea que yo defiendo? Le dije, es que tú no lo amas. Es que estás jugando con él. Tú no estás creando una relación basada en el amor, sino estás creando una relación basada en el menos peor. Estás jugando con él. Estás jugando con sus sentimientos, con sus emociones, porque si la de mañana llega otro que te late más, ¿qué onda con el primero? Entonces, ¿qué idea vas a defender en tu argumento?
Entonces, en este ejemplo que te doy, lo que yo estaba defendiendo es no uses a la persona. Si no la amas de verdad, si no tienes sentimientos auténticos de amor a la persona, no juegues con él. Pues es el menos peor, pues me quedo con este. No, eso no es amor. Tercero, mi tesis, ¿no? La tesis, que el argumento filosófico, la idea que quiero defender, se relaciona con la crítica. ¿Por qué? Porque es posible que cuando tú estés con tu paciente y tu paciente te haga un comentario de algo que a ti en lo personal no te guste, a lo mejor tú quieres decirle, no, pues es que estás mal, mira que esto. Pero recuerda que a ti no te están pagando para oír tu opinión personal. A ti te pagan para que tú hagas un argumento basado en la crítica objetiva que hiciste del caso de tu paciente. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de los que están aquí, si se van a dedicar a la filosofía profesional, seguramente, como todo ser humano, ustedes tengan una religión, una postura ideológica respecto a lo trascendental, a lo divino. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que profesa una religión contraria a la mía y entonces me empieza a hablar? Por ejemplo, yo que soy confucionista y ejerzo en México, me llega mucha gente con posturas cristianas. Entonces, y no se trata de que yo diga, no, es que tu problema es que eres cristiano. No. Si yo le voy a decir, tu problema es que eres cristiano, es porque se conecta con la crítica. No porque a mí no me guste o no porque sea la religión contraria, no. Entonces es bien importante reflexionar. La tesis o el argumento que le voy a presentar a mi cliente, ¿se relaciona con lo que estoy criticando? ¿O es personal? Entonces nada personal. Siguiente, puedo decirlo sin recurrir a tecnicismos porque es muy mala onda cuando en lugar de resolverle a tu paciente el problema, lo bombardeas con tecnicismos como es que la manifestación ontológica de elevación del fer se manifiesta en la naturaleza del cogit. Pues no te va a entender nada, va a decir, ¿qué dijiste? Entonces es bien importante que tú digas, ¿cómo aterrizo los términos filosóficos, conceptuales, abstractos que manejas a frases sencillas, concretas y claras? Entonces es bien importante decirlo claro. No se trata de hacerle el problema más grande. ¿Qué razones me sostienen? Importante esto de las razones porque para que no sea personal y sea objetivo, debe ser racional. Entonces, a ver, ¿cuáles son las razones que me sostienen? ¿Qué pasa si el cliente no está muy abierto a mi crítica, no está muy abierto a mi argumento? Y entonces él va a empezar a llevarme la contraria y decir, es que no, es que no, es que no, es que no. Entonces, yo no puedo decirle, pues es que es lo que yo creo. No. ¿Cuáles son las razones? El poder de la intervención filosófica radica precisamente en que está tan lógicamente estructurado mi argumento que por eso mi cliente, mi paciente dice es que tienes razón. A lo mejor no me va a hacer caso, pero va a aceptar que tengo razón. ¿Por qué? Por la manera en que voy construyendo el argumento filosófico. Si yo lo construyo basado en razones, mi paciente podrá estar de acuerdo o no, pero tiene que aceptar que mi argumento es racional. Ejemplos y metáforas. ¿Por qué? Porque una metáfora, más adelante vamos a ver bien a profundidad qué es una metáfora, porque es una gran herramienta terapéutica. Pero de entrada te digo es contar a manera de cuento, de narración o de historia un mensaje que quieres transmitir. Entonces, ¿qué ejemplos o metáforas son con las que cuentas? Cuentos zen, metáforas, parábolas, no sé. ¿Qué elementos, qué herramientas literarias tienes para transmitir un mensaje? ¿Qué autores? También muy importante, no se trata de bombardear al paciente con, es que mira, y tal autor y tal autor y tal autor, pero sí apóyate en uno o dos autores, que tú ya sabes que es que esto no lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues uno no es nadie. Si yo le digo a mi paciente, es que mira, tú lo que tienes que hacer es esto, me va a voltear y me va a decir, y pues tú quién te crees, quién eres. Pero si le digo que lo dijo Nietzsche, que lo dijo Sartre, que lo dijo Camus, que lo dijo Feuerbach, entonces va a decir, no, si lo dijeron ellos, entonces sí. ¿No? Bueno, entonces apóyate en autores, mínimo uno.
¿Qué debilidades tiene mi tesis? Esto es bien importante y bien padre porque mientras yo estoy hablando con el paciente, tengo que estar imaginándome que él está a mi nivel o más arriba que yo y me va a bombardear con réplicas. Entonces yo tengo que ir preparado para que él me lleve la contraria. No tengo que sentirme que yo soy el dueño de la sabiduría, sino que el otro puede tener mucha más capacidad argumentativa que yo y me mete en problemas. Ha pasado que, por ejemplo, yo antes era pro aborto y en un diálogo con un amigo argentino me dijo unos argumentos que yo le dije no tengo respuesta y me convenció sus argumentos. Entonces, a partir de ese momento decidí ser pro vida, no por una cuestión mediática, sino porque sus argumentos me convencieron. Entonces, es bien importante que tú mismo seas autocrítico y veas, para que cuando la persona te diga tú ya tengas una defensa. Y eso lleva a la última pregunta clave. Bueno, ¿y tengo defensas? O sea, ¿mi argumento es tan sólido que se defiende por sí solo? Esto es muy padre. Entonces, estas son preguntas claves que yo les dejo aquí para que ustedes más o menos vayan creando argumentos. En resumen, la tesis es ¿qué le voy a decir al paciente? La razón es desde dónde lo estoy diciendo. Tiene que ser desde la objetividad, desde el concepto. Objeciones, bueno, ¿cuál sería la antítesis? Ya vimos que antítesis cuando les expliqué la dialéctica. Y valor. Bueno, ¿y esto que yo le voy a decir va a resolver su problema? Porque no se trata, repito, de aparentar ante tu paciente, ante tu cliente que eres una persona muy culta, muy sabia. Se trata de resolverle el problema. Ser filósofo no es ser una estrella, no es ser alguien famoso, es ser alguien que resuelve. Entonces, yo he visto argumentos filosóficos muy bonitos, muy hermosos, muy padres que no resuelven nada. Les comentaba lo de esto de si los conejos hicieran arte harían poesía, ¿no? Dije, ok, está muy bonito, está muy bien escrito, está muy bien, pero ¿qué resuelve? ¿Va? Entonces, así es como se estructura, como se construye el argumento. Y número 3, ejecuta el plan. Es decir, di tu argumento. Es momento de entrar a hablar con el paciente y decirle, bueno, mira, tú llegaste con estos hechos. A partir de la reflexión, a partir de la deconstrucción, la crítica, lo que ya hemos visto, nosotros planteamos este problema, ¿no? Tu problema es este. Pero en realidad no es un problema, porque mira, según este argumento que te voy a dar, pienso demostrarte que en realidad no es un problema, que va a depender de tu voluntad cambiar. Y entonces ejecutemos el plan. Y siempre que el paciente se vaya, tú date un tiempo a revisar y si es necesario replantea tu argumento. No te quedes con, pues funcionó, se fue contento, se fue feliz. Siempre hay formas de mejorar. Entonces, revísalo. ¿Por qué? Porque tú no sabes si el próximo cliente que llegue va a tener una situación similar y a lo mejor puedes darle un argumento más pulido, más, pues sí, más organizado. Y así es como se resuelven los problemas filosóficos. Y como me pidieron, pues vamos a ver casos prácticos, ¿no? Ejemplos reales de pacientes. Aquí te dejo el proceso. Primero planteamos el problema, que básicamente es una deconstrucción. Lo entiendo a fondo, es decir, implicar, buscar esas palabras, lo que realmente quieren decir, el significado que está oculto, que está ahí. Tengo que hacer que emerja a la luz, que yo entienda todo, ¿no? Una implicación. Después, reflexionar, criticar y construir el argumento filosófico, ¿no? Esos son los 5 momentos de nuestro proceso. Vamos a ver. El caso A que ya vimos desde la primera clase. Me preocupa no ser suficiente para los demás. Hacemos una deconstrucción. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a analizar? El paciente dice, me preocupa. Esto implica una emoción, ¿no? Pero es una emoción anticipatoria, es una emoción que todavía no ocurre. Le emociona algo que aún no ha ocurrido. Esa emoción es afectada por lo que está pensando, no que está ocurriendo.
Por eso le preocupa, pero tampoco hay acción directa, o sea, tampoco está haciendo nada con la preocupación. Dice, va, pues me preocupa. ¿Qué? Pues que pase esto. Ok, pero ¿ya pasó? No, ya tengo la emoción y todavía ni pasa. ¿Y qué estás haciendo? Nada, esperando que pase. Por eso les decía que la preocupación es absurda. Dice no ser suficiente, lo cual tiene como implícito que para él hay una medida externa a él que le da valor. Y recordemos que el ser humano es el único, hasta donde se sabe, el único ser que valora. Nosotros le damos valor a las cosas. El agua antes era gratis, ahora ya vale y dicen que en unos años va a valer más y va a ser... ¿Por qué se dice que tirar la sal es malo? ¿No? De mala suerte. No es que sea de mala suerte, es que en la Edad Media la sal era carísima. Entonces tirar la sal era como tirar tu fortuna. ¿Ok? Entonces tirar la sal se considera como un desperdicio. Y ahorita la sal la compras barata. El ser humano le da valor a las cosas. Las cosas no tienen valor en sí mismas. Entonces, cuando el paciente dice es que no soy suficiente, él está sugiriendo, ¿no? Y está implícito que para él su valor requiere de algo externo. Es como si él fuera la sal que es valorada por los demás. Y aquí vamos a los valores, que es un colectivo que no especificó, no dijo, ¿es una exageración los demás o de verdad todos los demás? Ahora, ¿qué implica aquí? Se implica que debo ser suficiente, ¿no? Esto está claro, él quiere ser suficiente. Es más, no quiere, debe. Pero no se define para quién ni en qué medida, porque como vimos desde la primera clase, es que no nos dice cuáles son las expectativas que está esperando cumplir. Se asume que su valor, o sea, el valor del cliente, depende de otros, es decir, una heteronomía. Y también aquí ya les había dicho desde la primera clase, puede ser que hay una especie de síndrome del Salvador o del Dios o del Todopoderoso, ¿ok? Pasamos a la reflexión. Yo le pregunto al cliente, bueno, ¿por qué necesito ser suficiente para otros? Yo le pregunto a él, ¿por qué tú necesitas ser suficiente para otros? ¿Por qué es para ti una necesidad la suficiencia del resto? ¿Qué significa ser suficiente? ¿Y quién lo define? ¿Quién es ese que dijo, a ver, o cumples con esto o hazte a un lado? Ahora, ¿no soy suficiente para mí mismo? Que ya vi que para los demás no, pero para mí sí. Estoy reemplazando el juicio propio, es decir, mi propia capacidad de valorar, de tasar, de evaluar. Lo estoy reemplazando por el juicio del otro, por la valoración del otro, la forma de tasar del otro. Y entonces empieza la crítica. Aquí yo ya le puedo empezar a decir, es que hay una confusión entre tu valor interno, ¿no? Intrínseco, reflexivo, el propio, y validación externa, validación de este valor. O sea, hay una confusión ahí. Luego existe una autoimagen que veo muy débil por los estándares sociales. Esto en el supuesto de que los demás literal son todos los demás, todos los que no son él. Y hay una falta de individualización. Su yo, su ser, su yo verdadero se pierde en la marea de los demás. Es decir, nunca es el mismo porque siempre está esperando que los demás le digan qué o cómo ser. Entonces, esa es la crítica. Ese es el problema. ¿Cuál va a ser nuestro argumento filosófico? Tesis. Lo que yo le diré al paciente, mira, es que el valor de tu persona, tu valor personal, no puede, no debe depender de la aprobación ajena, que es subjetiva, es relativa. ¿Por qué? Porque eso te convierte a ti como sujeto en un reflejo de lo que esperan los demás. Te vuelves dependiente del otro y no eres autónomo porque no tomas decisiones por ti. Es como ese que dice, ¿qué voy a comer? Pues deja ver qué quieren los demás. Bueno, ¿y por qué no lo que tú quieres? No, pues es que no puedo llevar a casa lo que yo quiera, tengo que ver qué quieren los demás. Bueno, ¿y qué quieres tú? Ah, no importa. ¿En qué momento tú te sales de los demás? ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, no hay una persona autónoma, no hay una persona que toma decisiones por él, sino siempre toma decisiones según lo que los demás digan. Ahora, ¿cuáles son las razones con las que yo voy a defender mi argumento? Yo le tengo que decir, mira, la suficiencia es subjetiva.
y es contextual. Es decir, si tú dices, es que en una ocasión sí fui suficiente para alguien, en otra ocasión no lo fui. Bueno, analiza qué cambió, el contexto es diferente. O a lo mejor la persona no estaba en la misma disposición, no tiene la misma necesidad que tú satisfaciste. Entonces, la suficiencia es subjetiva y contextual. Aquí me empiezo a apoyar en autores. Mira, Kierkegaard defiende la individualización como el camino hacia la autenticidad. Quiero ser auténtico, tengo que ser un individuo, tengo que ser alguien. Individuo significa que ya no me divida. Algo único, algo auténtico es un individuo, indivisible. No me pueden dividir, soy un yo. Para Nietzsche, la autoestima basada en el juicio externo es inestable. ¿Por qué? Porque según el juicio del otro, ¿quién te garantiza que el otro es experto en valorarte? ¿Quién te dice que el otro es experto, que tiene índices, que tiene criterios de evaluación, que tiene una supervisación para decirte si eres suficiente o no? En el trabajo sí. En el trabajo hay estándares, hay herramientas. Y Luis Abner, si digo alguna cosa que no, por favor, una burrada, me corrigen. Pero en una empresa sí puedes evaluar el desempeño, puedes poner targets, puedes hacer supervisiones, ahí sí. Porque está claro lo que esperas del trabajador. Pero en relaciones subjetivas, en relaciones personales, no podemos decir, es que no he cumplido. A ver, ¿quién te está supervisando, valorando, etcétera? No quiero liarme más. El caso es que el juicio del otro es según el otro, según sus capacidades, según sus ánimos. Entonces es inestable. Ahora, ¿qué me podría decir el cliente que quiera decir? No, pero es porque hay clientes aferrados a sus problemas. Dicen, ay, no me la vas a resolver tan fácil. Que me dijera, pero es que vivimos en sociedad, o sea, es normal. Sobre todo en esto desde el boom de las plataformas de redes sociales, que también es importante diferenciar, no es lo mismo red social que plataforma de redes sociales. Las redes sociales se han inventado desde que el ser humano es humano. Las redes sociales son prehistóricas y son parte fundamentales de la paz mental y social de un sujeto. Otra cosa son las plataformas de redes sociales, que sube la foto, que sube el video, etcétera, ¿ok? Y dice, pues es que es normal, ¿no? Que yo quiera ser aceptado por los demás, que quiera tener seguidores y likes y todo. Entonces, tú tienes que ir ya adelantándote con esto y decir, bueno, ser aceptado, tienes razón, es natural, no es lo mismo que depender emocionalmente de ellos. Digo, yo también quiero ser aceptado, yo no quiero llegar a un lugar y que me vean con cara de fuchi. No, yo quiero llegar a un lugar y que la gente mínimo sea educada y cortés conmigo. Pero tampoco se trata de decir, es que nadie me habló, es que nadie me vio, cómo me duele. O sea, no. Que busques la aceptación está bien. Que te duele emocionalmente, ya no. Entonces puedes buscar pertenencia sin perder tu individualidad. ¿Cuál es el valor filosófico? Y con esto cierro este ejercicio. ¿Realmente lo que yo le estoy diciendo le va a servir? Creo que esta reflexión ayuda a construir una ética de la autonomía emocional. Aquí, como este valor filosófico ya es para mí, por eso aquí sí estoy usando términos técnicos y no un sentido de yo no subordinado a las miradas externas, ¿ok? Este es un ejemplo de lo que yo hago en el consultorio. En cuestión de minutos tienes que construir esto. Porque repito, el paciente te llegó hoy llegó con sus problemas y hoy quiere solución. Entonces tienes que hacer todo esto durante la consulta. El caso... caray, ¿dónde quedó el B? Me lo robaron. Bueno, ahorita busco dónde está el B. Vámonos al ejemplo C. Me da miedo quedarme solo. Deconstrucción. Miedo, ya vimos, es una emoción primitiva, también es anticipatoria y es negativa. Dice quedarme, lo cual implica una pérdida o un abandono, que ya habíamos dicho que el abandonar no necesariamente es negativo, pero obviamente aquí sí hay una connotación negativa. Habla del solo como un vacío o incluso como un castigo. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, pues que para él la soledad es mala, cree que la compañía es lo que valida su existencia, es como decir, estoy solo, entonces no existo, ¿no? Pues, y por último, pues miedo a enfrentarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando te quedas solo,
como lo vimos con la metáfora de los perros salvajes, pues te tienes que enfrentar a ti mismo. Recuerdo que en una clase con el maestro Edgardo, en la Facultad de Filosofía, él mencionó, pues ya es fin de semana, ¿a poco ya van a empezar a ver a dónde van y con quién van? Y dijo una frase muy fuerte, pero me impactó, ¿no? Que dijo, ¿tanto te odias a ti mismo que no te puedes quedar un fin de semana contigo mismo? A esto se refiere esta implicación. En muchas personas hay miedo a quedarse solos porque te quedas contigo mismo. Y lo que no queremos es estar con nosotros mismos. ¿Cuál es la reflexión? Yo le preguntaría al paciente, bueno, ¿por qué tienes miedo a estar solo? ¿Qué te dice eso sobre tu relación contigo? O sea, ¿tan mal te llevas que no quieres quedarte contigo mismo? ¿No será que estás confundiendo quedarte solo con quedarte vacío? Es posible que el miedo venga de no saber qué hacer contigo. A lo mejor no es el miedo de estar solo, es el miedo de qué hago conmigo. Y entonces ya le puedo hacer la crítica. ¿Sabes qué? La soledad no siempre es negativa. Tu problema es que lo ves como algo negativo y no siempre lo es. Puede ser autoconocimiento. Hay una dependencia emocional, social que no has resuelto. Dependencia, o sea, si no está el otro, sufres. Y te faltan recursos internos, habilidades, herramientas para gestionar tu tiempo, tu silencio y tu yo. Entonces, ya que le hice la crítica, ahora le tengo que dar la solución, una respuesta. A ver, no le tengas miedo a la soledad, sino a conocerte. ¿Por qué? Porque es el terreno donde vas a cultivar tu autenticidad, tu individualidad, tu libertad interior, es decir, tu autonomía, una palabra muy importante. ¿Cuáles son las razones? Porque no quiero que suene nada más como libro de autoayuda. Bueno, Heidegger decía que el ser auténtico se enfrenta al vacío. No me puedes decir que eres, no, es que yo soy bien fregón, yo soy un... ¿Ya enfrentaste a tu vacío? No, entonces no me vengas con eso, no eres auténtico. Me estás repitiendo, decía Sartre, que cuando se subía al taxi y ¿sí era Sartre? Ya dudé. Y el conductor le iba diciendo, no, pues fíjese que el mundo está así, la política, la economía. Y este filósofo, que ya olvidé quién es, le decía, es que no estás pensando tú, porque todo lo que me estás diciendo es lo que dijo el locutor de la radio que escuchas, es lo que dice el periódico que lees. Entonces no estás pensando tú, estás siendo pensado por el otro. Entonces no eres auténtico porque no estás enfrentándote a las cosas tú. Estás repitiendo los enfrentamientos de otros. Nietzsche diría, quien no sabe estar solo va a ser esclavo de cualquier compañía. O sea, con tal de no estar solo, ya, quien caiga. La cosa es no quedarme solo. Y bueno, la cultura moderna ha demonizado la sociedad sin comprender su gran poder transformación. Entonces, esas son mis razones. Con estas yo defiendo mi tesis. ¿Y qué me puede decir? Pero somos seres sociales, ¿no? O sea, sí necesitamos estar con los demás. Sí, pero también somos individuos. Entonces, si no me aguanto a mí, pues tampoco voy a ser buena compañía para alguien. Es como en el amor. Si no me sé amar a mí, voy a ser muy castrante, muy exigente, muy demandante de mi pareja. Porque como no me sé amar a mí, estoy esperando que me ame en mi totalidad. ¿Y cuál es el valor filosófico que yo considero tiene mi argumento? Creo que con esto estoy buscando que él se vuelva autónomo emocionalmente hablando, fortalecer su yo, y en una de esas, digo, él no mencionó el amor, pero un amor no dependiente, ¿no? Como te dije, es muy común que esto pase en parejas. Déjenme ver si... No, creo que borré el B. Bueno, déjenme ver cuál era el B. Por aquí lo debo de tener en mis apuntes. El 2 era... Ah, sí. Si me deja, no podré ser feliz. ¿De acuerdo? Ok. Aquí, ¿cuáles son los conceptos que tenemos que verificar? Está hablando de un dejar, que volvemos a lo mismo, es un abandonar, un eliminar, un bye. Dice que no poder. Entonces tenemos que definir no poder ser, no poder hacer. ¿De qué tipo de poder está hablando? ¿De una posibilidad de ser o una posibilidad de hacer? También menciona ser feliz. Ya vimos la
clase pasada, me parece. Los 3 tipos de felicidad que trabajamos sí o sí en el despacho. No, por más que busco, no está. Es la felicidad estoica, que es evita que el mundo te altere. La felicidad hedonista, si ya de por sí el mundo duele, no te causes más dolor y no sufras por miedos. Y número 3, la felicidad aristotélica. Sigue tu vocación, deja huella, deja marca, trasciende de manera positiva, de manera virtuosa. ¿Ok? Entonces aquí esos son los 3 conceptos que tenemos que enfocarnos. Habla de dejar, habla de no poder y habla de ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que está implicando? Bueno, que está depositando su felicidad en el otro. Es decir, está suponiendo que necesita al otro para ser feliz. Entonces, de las 3 felicidades que hemos estado trabajando, no está usando ninguna. ¿Qué más? Está funcionando amor con necesidad. Una cosa es necesitar y otra cosa es amor. Y como dijo Erich Fromm, no hay que amar por necesidad, sino es como... no te amo porque te necesito porque te amo, ¿correcto? Y reflexión. ¿Cómo ayudaría al paciente a reflexionar? Bueno, ¿qué ideas o culturales o personales religiosas sean las que están determinando su visión de la felicidad? Porque repito, no está viendo la felicidad ni de manera estoica, ni hedonista, ni ya voy a cambiar mi cámara, ni tampoco aristotélica, ¿correcto? Entonces, ¿qué entiende por felicidad, no? Entonces habría que preguntarle, bueno, según tú, ¿qué es felicidad? ¿Y cómo es la crítica? Bueno, preguntarle, a ver, ¿qué tan racional, qué tan objetivo es? Que otros definan nuestra felicidad, ¿no? A lo mejor tú puedes decir, bueno, pero tú estás diciendo que Epicuro, Aristóteles están definiendo nuestra felicidad, por eso ya voy preparando la antítesis. ¿Y qué posturas puede tener esa visión en la vida real? ¿Correcto? Ese es el problema que yo le plantearía. ¿Y cuáles son las tesis? Bueno, yo tengo que buscar razones, argumentos que sustenten. Repito, me apoyaría en Aristóteles, me apoyaría en Epicuro, y los estoicos son muchos. Puede ser Zenón, puede ser Séneca, puede ser había uno que empezaba con M, Marco Aurelio, o hay más. Entonces aquí sí hay una variedad. Me apoyo en ellos para defender estas 3 tesis. Y repito, si me dijera, pero es que tú me dices que la felicidad no debe ser impuesta por los demás, pero tú me estás imponiendo 3 sistemas de felicidad, y es que no es imponer, es razonar, argumentar, reflexionar. ¿Y qué valor tiene como argumento filosófico? Además de que le estás dando una enseñanza, le estás dando un contenido importante, pues estás buscando que este argumento le permita reclamar que la felicidad no depende del otro, depende de uno en relación con el otro, es de manera contextual y de manera racional. No todas las personas con las que yo convivo me van a fortalecer o desarrollar la felicidad. Habrá personas cuyo objetivo sea minar mi felicidad. Por eso es importante separar o dejar ir a estas personas. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Si gustan dejarme aquí en la cajita de comentarios dudas, antes de terminar la transmisión de este programa, por favor déjenme ahí alguna duda. Voy a dar unos segunditos. Si no veo que nadie escriba nada, pues daré por terminada la lección. Mientras escriben, si es que tienen algo que comentar, les comento que ya nos vamos acercando a la primera evaluación. Recuerden, eso es un curso y como todo curso pues tiene que haber evaluación. Entonces, para que vayan estudiando, los invito por favor a que empiecen ya a filosofar. Si no quieren filosofar con alguien, ¿no? Si sientes que no quieres decir algo que ocasione conflicto, que crisis existencial en alguien más, empieza a filosofar por ti y para ti. Filosofa tu situación. Y bueno, esto que me ha tenido quizá angustiado, que me ha tenido preocupado, ¿es realmente un problema? O sea, ya viéndolo filosóficamente, ¿sí es un problema o no lo es? ¿No? Empieza a trabajar. Si vas en el auto, si escuchas a alguien hablar, algún compañero, alguien de tu casa mencionar algo problemático,
en silencio, reflexiónalo, razónalo, haz esta deconstrucción, practica la dialéctica. Me encantaría que ya empezaras a filosofar para que me pudieras decir a mí cómo vamos, en qué te puedo apoyar para mejorar tus habilidades filosóficas. Bueno, pues nadie escribió nada, así que supongo que todos están contentos y satisfechos con el contenido y logré pues el objetivo, que era convencerlos de que pues, no todo es un problema y realmente hay muy pocos problemas. Si sabemos pensar, podemos evitar vivir angustiados por problemas que no son reales. Yo creo que esa es la mejor forma de terminar esta clase. Por mi parte sería todo. Les recuerdo que nos vemos la próxima semana con el siguiente tema y pues chao.